Hola, ayer les compartí esta imagen que tiene que ver con un caso de una lesión en lo que sería la lengua, en el borde lateral de la lengua del lado izquierdo. Como ustedes pueden notar, tenemos aquí una molar en solitario y tenemos una lesión ulcerativa en esta zona. Hay una relación entre este diente y esta lesión ulcerativa. Si este paciente, si ustedes pueden notar un poco su edad ya avanzada, podemos notar cómo tenemos una lesión crónica de traumatismo en esta zona que ha desarrollado una proliferación. Si ustedes se fijan, tenemos áreas en lo que sería nuestra lesión. Estas áreas, cuando uno los palpa, se sienten rígidas, se sienten firmes a lo que sería la palpación, y ese es un dato de induración interesante. Esto indica un poco que la extensión de la lesión ha sido mayor, pero también nos da otras pistas, ¿no? El aspecto blanquecino que tenemos en esta zona, el aspecto rojizo que tenemos en esta zona, este aspecto que podemos notar nosotros aquí, blanco y rojizo, leucoeritroplásico, tiene todas las características para hacernos sospechar de una lesión que no tiene el mejor de los pronósticos. Y eventualmente, si nosotros a eso le sumamos el hábito de tabaco, le sumamos el hábito de consumo de alcohol o de prácticas sexuales poco ortodoxas, sumado al retraso de la atención odontológica, lógicamente vamos a tener una lesión que se va a agravar, y quizás el paciente llega para hacerse una prótesis removible, una prótesis fija, y nosotros no podemos dejar esto a un lado, así que siempre tenemos que evaluarlo. También podemos notar este otro ejemplo donde tenemos una lesión que está a nivel de la comisura del labio. Si ustedes se fijan, tenemos una lesión que tiene un aspecto verrucoide irregular a ese nivel entre lo que sería el labio y la mucosa yugal, la comisura, el labio, y podemos ver estos aspectos verrucosos en la zona y estos aspectos granulosos que no son habituales. Uno palpa este tipo de lesiones y uno se da cuenta que son induradas, tienen cierta rigidez. Y lo problemático de este tipo de casos es que son pacientes que han asistido anteriormente a la consulta odontológica, y esto no apareció de un día para otro, no apareció hace 2-3 días, sino que es una lesión que paulatinamente va creciendo. Y el problema es que si nosotros no hacemos una evaluación temprana, esta lesión terminará avanzando. Pero cuando tenemos a un paciente con este tipo de lesiones, el abordaje quirúrgico es prácticamente la opción que nosotros tenemos. Luego realizar una biopsia, buscar ahí los factores etiopatológicos, determinar si es posible ciertos biomarcadores para ver la tendencia de la patología, y por último, pues, valorar los factores epigenéticos de lo que sería la lesión como tal. Pero aunque tenemos lesiones así como esta también, bastante notorias, que se ven bastante grotescas y pues denotan una lesión que ha avanzado mucho en el tiempo y que es una lesión que prácticamente se pudo abordar de forma temprana, y que el abordaje quirúrgico y las medidas postoperatorias y la convalecencia de este paciente, más las medidas de soporte, más la necesidad de darle seguimiento porque puede haber recidiva, se vuelven obviamente mucho más importantes. Así que esto es un poco no esperar que la lesión llegue a este nivel, sino detectar los pequeños cambios a tiempo. Detectar los pequeños cambios a tiempo es lo que va a hacer la diferencia. Y bueno, como siempre trato de traerles información actualizada, información que está verificada, y obviamente que nos actualice un poco más, porque obviamente este camino de las ciencias de la salud implica una actualización constante. Uno debe tener la humildad de reconocer que uno no lo sabe todo y que uno siempre debe estar en constante aprendizaje. Yo no soy un maestro Jedi, no soy Yoda que lo sé todo y que vengan aquí para que los entrene. Obviamente uno ha alcanzado un nivel de experiencia,
pero siempre uno se debe poner una tabla como para saltar en los Juegos Olímpicos cada vez más alta, ¿no? Para poder ir comprendiendo mejor. Y si algo he aprendido muy valioso en el doctorado en educación es que entre uno más sabe, uno se vuelve más humilde, porque cada vez uno se da cuenta que sabe menos al saber más. Es algo paradójico, pero suele suceder. Mis grandes doctores, profesores del doctorado en educación me han enseñado eso y son testimonios precisamente de eso. Aquí en este libro muy interesante de Andrew Friedberg establece, por ejemplo, que cómo podemos nosotros reconocer mejor las características que tiene, por ejemplo, el cáncer oral. Y aquí hay varios elementos interesantes. Por ejemplo, cuando nosotros decimos de que nosotros como odontólogos podemos salvarle la vida a un paciente, no es una frase trillada, sino es cierto, nosotros podemos salvarle la vida a un paciente si detectamos a tiempo una lesión que puede ser un cáncer oral o puede avanzar a un desarrollo significativo. Porque las lesiones de tipo cáncer oral están compuestas por células que tienen una gran capacidad de proliferar. Y si estas se diseminan a través del proceso metastásico del punto A al punto B, se desarrollan con muchísima facilidad. Los estudios experimentales, por ejemplo en roedores, han creado unas condiciones que se les conoce como orósferas. ¿Y a qué se refieren las orósferas? Son como condiciones que son las más parecidas a la cavidad oral y la posibilidad de proliferación de este tipo de patología. Y el cáncer oral tiene la particularidad que desarrolla células madre, pero células madres cancerígenas. Así como nosotros tenemos, por ejemplo, células madre en nuestro cuerpo, que son, por ejemplo, las células hematoprogenitoras que tenemos en la médula ósea, también tenemos patologías como el cáncer oral que produce células madre, y es una particularidad de las recurrencias de estas lesiones. O porque el cáncer oral, pues, se dice muy bien que es una batalla que tienen los pacientes y que están constantemente, deben estar constantemente alerta. Como podemos ver, la proliferación de estas lesiones siguen prácticamente el patrón de la siembra. Cuando uno dice siembra se refiere a que traslada un núcleo de la lesión a otro sitio y este se logra desarrollar y logra tener características independientes muy parecidas al tumor original. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, si nuestro paciente llega a la consulta para que nosotros le realicemos algún procedimiento y notamos un bultito que no duele y no le damos la atención, esto es lo que va a terminar pasando. Conforme pasa el tiempo, va a crecer, el paciente se lo puede traumatizar y ese trauma va a hacer que genere cambios que se puedan ver desde la parte extra, por decir así, extralingual en este caso, pero van a haber cambios que se estén dando desde dentro. Y hay cambios que ocurren sin que uno los note. Hay cambios que no se ven en las primeras etapas, porque los cambios celulares son tan pequeños que son imperceptibles a los humanos. Y como no son perceptibles, uno no ve ese cambio en ese momento. Es por eso que hacer la evaluación clínica completa implica una evaluación detallada y minuciosa y valorar factores de riesgo que tiene nuestro paciente. Por ejemplo, si tiene hábitos como el consumo de tabaco o incluso vapear, es un factor de riesgo para desarrollar en el futuro una lesión. Entonces, mucho ojo, mucho cuidado, van a haber cambios que los vamos a ver, aunque sean pequeños, y van a haber cambios que no los vamos a ver, pero están presentes gracias a los factores de riesgo que nuestro paciente está desarrollando. Esto es lo que les decía. Si ustedes pueden apreciar acá, pueden notar cómo tenemos un tumor primario en esta zona y hay una masa de células que están compuestas de dos poblaciones de células tumorales. Las células que son parte, por decir así, del grupo de células tumorales que no tienen una capacidad de expresión de factores para irrumpir en otras zonas y diseminarse, sino que simplemente quedan prácticamente ancladas a la zona, pero dentro de esa población de células existen células madres cancerígenas, que estas son las que tienen la capacidad de viajar por vía hematógena a través de la metástasis
e implantarse en otro sitio. Así que un cambio en la boca produce células, que esas células terminan por viajar al torrente sanguíneo y se pueden desplazar por cualquier zona. Así que los hábitos que tengan nuestros pacientes pueden hacer de que se produzcan células que viajen a través del torrente sanguíneo a cualquier parte del cuerpo, generando un desarrollo de la patología o de la lesión cancerígena más allá del sitio de origen. Y esto es una de las cosas que nos tiene que llamar poderosamente la atención en el desarrollo de lesiones orales. No queremos llegar a una etapa donde tengamos que hacer un procedimiento quirúrgico. Queremos prevenir porque es mucho más económico para el paciente, genera menos problema psicológico, emocional al paciente y el entorno familiar, y obviamente la calidad de vida del paciente obviamente no se va a colocar en un nivel de riesgo importante. Así que uno de los temas que la verdad me lo he tomado como reto es precisamente este tema acerca del uso de los vapes. Y por ejemplo, un día en este año, en una clínica, me encontré con uno de mis estudiantes que me enseñó un dispositivo como este. Y yo la verdad no sabía qué era. Se veía, o sea, se ve bonito. Pero, ¿qué es lo que oculta detrás de esto, no? El vape, al final, es un factor de riesgo importante y peligroso que vamos a tratar de analizarlo a lo largo del desarrollo de este corte. Y como ustedes pueden ver, es súper atractivo, se ve súper tecnológico. O sea, a mí me llamó la atención muchísimo, pero hay que ver cuáles son al final los alcances que tienen ese tipo de práctica, en este caso. Este es otro video. Interesante este video porque vamos a darle un poco el volumen, porque tenemos a alguien que está haciendo deporte y luego vapea, y es una persona joven. Miren lo joven que está este paciente, y está estudiando, están sus compañeros de clases ahí y vapean también ahí. Miren, están todos como que super cool vapear, y esta chica por ejemplo ha vapeado todo el día. Es una cosa, la verdad, impresionante. Pero este es uno de los que más me inquieta, sobre todo porque analicemos, por ejemplo, número uno, la edad que tiene, por ejemplo, este usuario de vape, y, o sea, alardea, ¿no? Porque lo está haciendo, está alardeando de sus habilidades que tiene con este vaporizador y todo lo que puede hacer, ¿no? Me recuerda mucho a una caricatura que vi de niño, por ejemplo, de Pinocho, que estaba en la isla de los niños que se divertían y fumaba, y habían chicos que hacían este tipo de trucos, ¿no? Por decir así, con el vapeo, ¿no? Fíjense hasta dónde llega en la garganta. Obviamente eso de entrar a los pulmones, pero esto es lo que yo les quería traer. Esta marca en particular de vape tiene una etiqueta, pero ellos, no sé por qué razón, le ponen su etiqueta su logo de marca ahí precisamente. Entonces hice la tarea y averigüé acerca de esta marca, que parece que es bastante popular de líquidos para vape, y se llama Monster Vape Labs, y está en la Unión, está en Inglaterra, y también está en Emiratos Árabes Unidos. Esto hace de que nosotros valoremos cuáles son algunas de las restricciones que a nivel europeo tiene precisamente lo que sería el uso de este tipo de productos. Y si nosotros vemos este producto, nosotros vamos a encontrar que tiene esta etiqueta. Y esta etiqueta, según la norma europea, todo producto, como por ejemplo de consumo frecuente, como es el caso del tabaco, necesita llevar una etiqueta donde se advierta acerca de los riesgos del uso del mismo. Y por ejemplo, la etiqueta que hacía referencia a lo demás, habla precisamente de los peligros que tiene el uso de esto. Por ejemplo, en este caso, este producto contiene nicotina, el cual es altamente adictiva, una sustancia altamente adictiva. Así que no hay que perder un poco de vista el hecho de qué se está haciendo ahora con esta moda o tendencia de los vapes. Así que vamos a ver que hay reportes acerca del CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades,
de los Estados Unidos, y nosotros vamos a encontrar este documento bien interesante que habla introduce un poco al mundo de lo que sería toda esta nueva tendencia de los cigarros electrónicos y el vapeo. Y lo interesante es que esto se ha venido a convertir en un método distinto a el consumo de cigarrillos, pero que tiene o está como edulcorado por muchos vendedores como que si no hay riesgo con esto. Y así como hablamos de generaciones de resinas, así como hablamos de generaciones de fármacos, así como las generaciones de celulares, aquí tenemos que esta es la evolución del hábito de consumo de nicotina o de fumar hasta cierto punto, ¿no? Como estamos ya en la cuarta generación de este tipo de dispositivos. Aquí tenemos de que hay una gran gama de posibilidades y cada vez se vuelven un poco más atractivos para un segmento o para otro, donde tenemos estas sustancias que terminan siendo lo que utilizan para recargar y darle esa sensación al usuario del uso de una sustancia, pero también vendiéndolo como es algo natural y que no tiene consecuencias. Y muchos de estos productos llevan aldehídos que son altamente peligrosos. Esta es como la norma de fabricación ISO de lo que serían este tipo de sustancias recargables, y vemos que una buena parte es nicotina. También tenemos el famoso PG, que es altamente dañino para la salud y puede generar deshidratación, que es un problema importante y nos interesa muchísimo a nivel de lesiones orales. Tenemos que una pequeña parte es el sabor que pudiese llegar a tener con la variante que ustedes quieran. Y también pues tiene un elemento de glicerina. Pero vemos de que al final los componentes no son tan inocuos como nosotros podemos creer. Ahora, hay diferentes categorías. Hay, por ejemplo, algunos que siguen normas de elaboración y otros que son artesanales, que a ciencia cierta no se sabe qué es lo que pueden llevar ese tipo de compuestos. Y hay dispositivos que pueden llevar y contener sustancias que la verdad podrían realmente sorprendernos. Otra de las cosas es que lo pueden llevar al siguiente nivel, donde modifican el aparato para generar una mayor sensación. Es como tunear un vehículo o tunear una moto o una computadora para que tenga un resultado mayor al que estoy teniendo. Entonces se puede generar este tipo de modificación. Entonces hay una amplia variedad de estos productos que enmascaran un poco el problema de base, ¿no? Pero ciertamente, siempre siguiendo estos lineamientos de la CDC, tienen compuestos orgánicos volátiles, contienen nicotina, hay sustancias químicas detrás que pueden generar la potencialización del cáncer, algunos pueden llevar algunos metales pesados y una pequeña parte, como pudimos ver, se trata de saborizantes. Ahora, uno de los puntos que más defienden este tipo de postura es que ¿son los cigarrillos electrónicos menos dañinos que los cigarrillos regulares? La respuesta es que sí, pero esto no quiere decir que los cigarrillos electrónicos sean seguros. Se está incrementando de forma alarmante la cantidad de usuarios y las edades. Y aquí viene el problema de fondo, que una persona que quizás nunca ha fumado empieza en el mundo del vape y terminará utilizando, por ejemplo, cigarrillos. Y ese es el gran problema, porque estamos sumando factores de riesgo a mayor temprana edad y nos va a llevar al problema de base que hemos tratado de combatir desde hace mucho tiempo. Y aquí tenemos estos datos que son altamente contundentes. Entre los usuarios corrientes de cigarrillos electrónicos de 45 años o más para el año 2015, la mayoría eran fumadores o exfumadores de cigarrillos regulares y el 1.3% nunca había sido fumador de cigarrillos regulares. O sea, había un pequeño grupo de personas que estaba comenzando a usar este tipo de productos. En cambio, entre los usuarios corrientes de cigarrillos electrónicos de 18 a 24 años, que es el target que tenemos que nosotros concientizar, el 40% de ellos nunca había sido fumador de cigarrillos regulares. Así que su primera experiencia con este hábito es a través de cigarrillos electrónicos. Como pudimos ver, este nivel de adicción por la nicotina que puede llevar u otros componentes, algunos que muchas veces no sabemos cuáles son, terminará por generar un nivel de adicción importante en los pacientes. Entonces, esto es una tendencia que ya se están tomando medidas para tratar de controlarlo.
Mis recomendaciones básicamente son el tener un poco más de criterio a la hora de elegir utilizar este tipo de productos y sobre todo no creer que son inocuos. Obviamente todos tienen pro y contra, y lo más importante es que no crean todo lo que la publicidad les vende, sino que infórmense un poquito más y que tu odontólogo te dé directrices sobre cómo pueden tener mejores hábitos para tener una mejor calidad de vida integral en el futuro. Recuerda, yo soy Eric Castillo y esto es Más que Dientes.